Hola Paz, buenas noches a todos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Y por favor díganme si a mí también me escuchan bien y si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señor, se está Señor, viendo y se escucha sí, muy bien. señor, está Sí, señor, perfecto. muy bien. Se escucha Sí. perfecto. Dios le bendiga. Amén, muchas gracias a ustedes. Nuevamente, de verdad, gracias. Es un gozo seguir con ustedes aprendiendo de la palabra del Señor. Llevando este estudio breve del Espíritu Santo, le pusimos breve si nos acordamos de la primera clase, porque es un tema muy largo, pero lo que queremos aquí es ver los puntos principales y que el Señor nos siga edificando por medio de su Santo Espíritu. Antes de empezar, como siempre, pues vamos a hacer ese breve resumen que nos gusta, que nos coloca como en la clase actual que vamos a tener. Vimos un poco de lo que era la neumatología, ¿cierto? Luego también vimos cómo el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no es una fuerza, no es un viento solamente, es una persona. Y luego también vimos cómo se desarrollaba esos oficios, ese carácter del Espíritu Santo del Antiguo al Nuevo Testamento y profundizamos un poco en el Espíritu Santo como el dador y sustentador de la vida la clase pasada. Allí vimos cómo estaba desde Génesis y cómo está en cada uno de nosotros cuando nos dio esa vida, como decía el Paz ahorita en la oración, que Pablo nos lo recordó en la palabra, estábamos muertos en nuestros pecados, pero el Espíritu Santo nos dio esa vida. Y gracias a Él es que hoy podemos no solamente adorarle, sino conocerle y ser sabios para Él. Entonces hoy vamos a seguir con este hermoso estudio de neumatología y seguimos con una clase muy interesante que yo espero que también el Espíritu Santo nos guíe y nos dé sabiduría a todos, no solo para entenderla, sino para vivirla, ¿vale? Entonces, cuarta clase, el Espíritu Santo como el santificador. Tenemos que hacernos entonces una pregunta para empezar. ¿Alguna vez nosotros nos hemos preguntado por qué al Espíritu Santo se le llama el Espíritu Santo? Porque si nosotros somos, digamos, honestos con la palabra, sabemos que Dios el Padre también es conocido por ser santo y sin mancha, ¿cierto? Y esa santidad también es un atributo que le corresponde al Hijo. Ellos tres son las tres personas de la Trinidad y los tres son santos. ¿Qué significa? Que en ningún sentido el Espíritu Santo va a poseer un mayor grado o medida de santidad que los otros dos miembros de la Trinidad. No, eso no significa. Los tres son santos eternamente y perfectamente. Por lo tanto, no es esa superabundante santidad la que nos va a llevar a llamarlo así, ¿cierto? Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en efecto, también es espíritu, ¿cierto? Es extraño porque también comprendemos que Dios el Padre es espíritu, la palabra nos lo dice, y Dios el Hijo es espíritu en su ser. Él se encarnó, pero aún así también es espíritu. Entonces nosotros nos va a quedar, no, esa es la pregunta, nos queda claro que no es porque sea espíritu, ni es porque sea más santo que las demás personas, que le vamos a conocer al Espíritu Santo por su nombre, ¿cierto? Espíritu Santo. Pues ya sabiendo eso, entonces vamos a profundizar por qué se le llama de esa manera. Hay dos razones, puede haber más, pero vamos a profundizar en dos razones muy claras por las cuales Dios y el Espíritu Santo mismo, Dios Padre y el Espíritu Santo mismo, nos da ese nombre para reconocer a la tercera persona de la Trinidad, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el término santo se añade al título del Espíritu por la labor que él desempeña, ¿cierto? El Espíritu Santo, él trabaja en nuestra redención. Entre las personas de la Trinidad, el Espíritu Santo es el principal actor que trabaja ¿para qué? Para nuestra santificación. Él es el que se mueve en nuestra vida permitiendo ese proceso por el cual nosotros somos conformados a la imagen de Cristo y somos hechos santos. Entonces ya empezamos a ver un poco dilucidar, perdón, se me trabó la lengua, a dilucidar, por qué es que le decimos y por qué la palabra le da ese nombre. Es porque Él es el encargado o el principal actor, si queremos llamarlo así, que trabaja para nuestra santificación.
Nosotros como cristianos a veces solemos hacer preguntas, ¿cierto? Y una de esas preguntas es, ¿cuál es la voluntad para mi vida? Y entonces salen estas preguntas de muchos cristianos también sobre esa voluntad y preguntan con quién debería casarme, qué carrera debería estudiar, qué debería hacer el día de mañana y un sinnúmero de otras decisiones. Pero la Biblia es muy clara respecto a la voluntad primordial de Dios para nuestra vida. Nosotros podemos pensar en todo lo que he dicho, claro, pero hay una voluntad para nuestra vida que es primordial y que la palabra nos la muestra de una manera muy clara. Yo quisiera que por favor alguien me ayude con 1 Tesalonicenses 4:3 para poder entenderlo mejor. No, se me cortó, no escucho. Hola, hola. Aquí. Ahí se te oye. Listo. Sí, adelante. 4:3. Me cayó. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Muchas gracias. Exactamente. ¿Qué nos está diciendo acá Pablo y qué le está diciendo también a los habitantes de Tesalónica? ¿Cuál es esa voluntad de Dios que está por encima de todo lo demás? La voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados, que nosotros seamos separados, que nosotros seamos fuera del molde del mundo y no nos conformemos al mundo, sino nos conformemos a la voluntad de Dios, porque es allí donde nos santificamos. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. En otras ocasiones también yo he escuchado a diferentes personas que al hablar de ser guiados por el Espíritu Santo a hacer algo, piensan que esa es la voluntad total. No, está bien, el Espíritu Santo a veces nos conduce a diferentes metas, a destinos específicos, a tareas específicas. Yo también he escuchado personas muy amorosas que conocen mucho de Dios y Dios les ha puesto en el corazón un sentir de irse a vivir a otro país, de abrir una iglesia y todo eso está bien. Pero la conducción primordial del Espíritu, según lo que expone la Escritura, es nuestra santidad. Nosotros podemos efectivamente permitir que el Espíritu Santo nos guíe a hacer a tal parte, claro, pero lo más importante es pedirle que nos guíe en esa santificación, porque Él es el que nos santifica, el que nos aparta de todo lo que es pecado y va en contra de la voluntad de Dios. Así que nosotros necesitamos ser muy cuidadosos cuando nos acercamos a las páginas de la Biblia y tener ese cuidado a aprender acerca de la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu, ¿vale? No simplemente vamos a escuchar las enseñanzas populares de lo que llamamos ahorita la subcultura cristiana en la que vivimos, que a veces es más importante el día a día que la santificación progresiva que nosotros debemos tener gracias al Espíritu Santo. Y es por ese motivo primordial que hemos visto que el Espíritu Santo se le denomina por Espíritu Santo, porque es que esa es su labor específica, ¿cierto? Esa labor consiste en capacitarnos a todos los seguidores, a todos los que hemos sido recreados, nacidos de nuevo en Cristo, consiste en que nos guíe en esa búsqueda de la santificación. Entonces ese es el primer punto por el cual nosotros le conocemos como Espíritu Santo, porque Él es esta tercera persona de la Trinidad que nos ayuda, que nos muestra el camino, que nos lleva de la mano para santificarnos. Pero también hay un segundo lugar o un segundo punto por el cual también nosotros podemos entender este nombre que se le ha dado al Espíritu Santo. Se le llama también Espíritu Santo porque hay más de un tipo de espíritu, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y la estudiamos, vemos que la palabra distingue entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, pero aún más importante para nuestra consideración es que la Biblia también habla de espíritus malignos. No solamente habla del espíritu del hombre y de Dios, sino también de estos espíritus malignos, espíritus que no vienen con la voluntad de Dios.
espíritus demoníacos, si queremos llamarlos así, que desean impedir el progreso del cristiano en esa búsqueda que nosotros tenemos de santificación. Es eso lo que nosotros llamamos el enemigo. También son todos esos espíritus que intentan una y otra vez mostrarnos cuál es el camino negativo y tratar de mostrárnoslo mucho para que nosotros tomemos esa decisión. Entonces la diferencia clave entre esos espíritus malignos y el Espíritu Santo está precisamente en el punto de la santidad, ¿cierto? Los espíritus malignos son profanos, son blasfemos, pero el Espíritu Santo es absolutamente santo. Y es a causa de esta distinción que el apóstol Juan nos advierte algo muy, muy importante. Una carta que fue escrita en el siglo I y a día de hoy sigue teniendo la misma validez. Así que yo le pido por favor a alguien que me ayude a leer primera de Juan 4:1 y miremos qué es esa advertencia que nos está dando el apóstol. Ya. Dice, Amados, amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Muchas, muchas gracias. Entonces Juan les está diciendo, primero que todo, amados, le está hablando a los creyentes, ¿cierto? Y viene con una cláusula de advertencia de esta frase. Dice, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba a los espíritus. Aquí Juan no se está refiriendo solamente al espíritu etéreo, sino a esos espíritus que a veces permite que las personas hablen cosas que no son de Dios, pero aún así te hagan maravillas o las cosas les salgan bien. Entonces, cuando dice probarlos para ver si son de Dios, ¿cómo se prueba una prédica? ¿Cómo se prueba un libro? ¿Cómo se prueba si nosotros estamos siendo santificados? Por esa misma expresión, la santidad. Si un pastor me enseña a mí algo que no está en la palabra, así le vaya muy bien en la vida, yo entiendo que la prueba no es qué carro tiene, qué casa tiene, qué tan bien le va. No, la prueba es, ¿habla conforme a la palabra de Dios? Eso es poner a prueba a los espíritus. Por eso nosotros sí podemos hacer una distinción entre los espíritus malignos y el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque es cuando nosotros, la persona, el pastor, el maestro que da frutos correctos, sabemos que está enseñando guiado por el Espíritu Santo para nuestra santificación. Así que nosotros, al igual que Juan en ese momento, que se nos quede hoy, esta noche, este hermoso versículo en nuestro corazón, ¿vale? Amados, no crean a todo espíritu. Pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Eso es muy importante a día de hoy. Estamos en una época en que las personas dicen, pero es que miren, él tiene fruto porque es que llena estadios. No, espera, ¿cómo es su vida? ¿Cómo trata a los que tiene cerca y cómo predica la palabra de Dios? Deja que la palabra sea la que hable, hace la exposición de la palabra o nos está enseñando lo que él considera que la palabra le está diciendo. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Es cuando las personas que nos enseñan o que nos están mostrando la palabra, que hablan conforme a ella y viven conforme a ella, es que podemos reconocer que están siendo guiados por el Espíritu. Y asimismo, yo también nos animo y me incluyo a que nos hagamos ese examen el día de hoy a nosotros mismos, no solo a los demás, a los que nos rodean y los que nos enseñan o están cerca nuestro, no, a nosotros. ¿Estamos siendo guiados? Hagámonos esa pregunta. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Estamos buscando esa santidad que solamente Él provee? ¿O estamos siendo guiados por espíritus malignos sin darnos cuenta tal vez? Entonces le pedimos a Dios, ya entendiendo que Él es el Espíritu y el Espíritu Santo el que santifica, le pedimos que nos siga guiando, ¿cierto? Y es aquí donde hay una de las pruebas mayores para todo cristiano de saber si está siendo guiado y está siendo santificado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo le hemos puesto como título? El Espíritu Santo no va, nunca va a justificar nuestro pecado, ¿vale? Esto también es muy, muy importante. Yo hago mucho hincapié en estos puntos por un motivo,
Porque en el mundo cristiano de verdad, muchos de nosotros somos maestros en la justificación de nuestro pecado, ¿cierto? Y una de las principales formas en que en el mundo cristiano se justifica lo que se hace es decir que el Espíritu Santo nos guió a hacer tal cosa o a comportarnos de tal manera. Una vez en una prédica del pastor Chuy Olivares, él contaba que llegó una señora y le dijo, pastor, estoy muy feliz porque le oré al Espíritu Santo, le oré a Dios y me mostró quién iba a ser mi esposo y yo le creo. Y él dijo, bueno, muy bien. ¿Y quién es? Y le señaló al pastor de la alabanza que ya era casado. Le dijo, no, pero es que a mí me lo mostró. Yo no sé si ella se va a enfermar, si a ella le va a pasar algo, pero es que ya él me lo mostró y ese es el hombre para mi vida. Claro, eso es una manera de justificar los deseos que ella tiene por otro hombre, pero el Espíritu Santo no va a justificar nuestro pecado ni nuestros deseos de que alguien se muera o se enferme, ¿cierto? Entonces eso también lo tenemos que tener muy claro para saber si verdaderamente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o nos estamos dejando guiar por los espíritus malignos o por nuestro propio pecado, ¿cierto? También hemos escuchado esas historias de un cristiano que se está divorciando sin fundamentos bíblicos o que está entrando en un matrimonio en oposición a los requisitos bíblicos para el matrimonio. También lo podemos llevar a otros ejemplos como estas personas que hacen un negocio que es totalmente mundano, que no hay manera de glorificar a Dios por medio de esa actividad, pero dicen que es que el Espíritu Santo los guió para tomar esa decisión o abrir ese negocio. Y entonces estas personas van donde el pastor o con su propia familia y dicen que se sienten libres de actuar así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los guió. No sé si ustedes han tenido esa oportunidad de conversar con alguien así, pero es difícil. Cuando alguien se te acerca y te dice, no, mira, yo me voy a casar con esta persona que no cree en Dios, que tal, que mejor dicho, que verdaderamente uno nació de nuevo, pero es que lloré respecto a Dios y Él me ha dado paz, o el Espíritu Santo me ha guiado a hacerlo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esas expresiones, ¿vale? Cuando nosotros escuchamos este tipo de justificaciones para la conducta contraria a la Biblia, nos tenemos que dar cuenta que estas personas que están diciendo, no, es que yo le fui infiel a mi esposa porque es que Dios me mostró que esta es la nueva mujer para mi vida, un ejemplo, tenemos que darnos cuenta que esa persona lo que nos está contando no lo dice con la verdad de Dios. Está hablando erradamente y está hablando muy grave. Y nosotros sabemos eso por dos motivos. Y esos dos motivos se fundamentan en las dos designaciones cruciales acerca del carácter del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el primer carácter del Espíritu de Dios? El primero del Espíritu es que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Ya lo vimos. Él es santo, nos santifica, nos guía, entonces nunca nos va a llevar a hacer una cosa o a actuar de una manera que vaya en contra de la voluntad que está en su palabra. Y el segundo es que Jesús reiteradamente, cuando nosotros vamos a los evangelios, sobre todo en Juan, nuestro Señor Jesús le llamó el Espíritu de verdad. Si el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, ¿cómo nos va a llevar a mentir o cómo nos va a llevar a mentirle a alguien solo para salirnos con lo que nosotros consideramos que es bueno? Él no nos va a llevar a mentir, ¿cierto? Él no nos va a llevar a lastimar a alguien. Él siempre nos va a llevar por esa voluntad perfecta que nos muestra en su palabra, por esa santidad que tenemos que buscar y crecer como todos los hijos de Dios. Así que el Espíritu Santo nunca nos va a incitar a hacer algo que no sea santo y tampoco nos va a inclinar a adoptar una mentira o algo solamente para que nos salgamos con lo que nosotros consideremos bueno, ¿cierto? Estos son muchos ejemplos y desafortunadamente los ejemplos que yo doy a veces no son de mi imaginación, sino que los he escuchado tal vez no cercanos a mí, pero sí tal vez por pastores o personas cercanas que tienen la oportunidad de hablar con diferentes creyentes y eso duele ver cómo las personas tuercen la palabra de Dios para vivir conforme a su voluntad. Como les digo, yo he escuchado historias donde le decían al pastor, no, pastor, es que yo le fui infiel
pero es porque ella a mí no me satisfacía de ninguna manera, ni emocional ni física. Entonces Dios me mostró a otra mujer para que yo pudiera satisfacerme con ella y aún así amar a mi esposa. Y yo escuchaba esa historia y le decía, no, hombre, eso es ustedes, es su carne que le está haciendo creer eso. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a actuar de una manera que no sea santa, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Cuando nosotros nos referimos a la Biblia como la palabra de Dios, como el pastor también ahorita lo decía en la oración, ¿cierto? No contiene palabra de Dios, es la palabra de Dios. Nosotros vemos una de las razones por la que la iglesia, nosotros como congregación desde el principio, desde el siglo primero, hemos confesado nuestra fe en que esta Biblia, estas escrituras son la palabra de Dios y es la afirmación bíblica de que las palabras que están acá en la Biblia, en la que ustedes tal vez tienen al frente o en su celular, fueron originalmente inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo inspiró la escritura, ¿cómo nosotros vamos a pensar que Él nos va a llevar a hacer algo que esté en contra de lo que Él inspiró? ¿Cierto? Eso es algo que también tenemos que analizar. Y la Biblia también añade que el Espíritu Santo no solo inspiró la escritura de estos libros bíblicos, sino que Él actúa en nosotros para iluminar la escritura y poder aplicarla a nuestro entendimiento. Eso es muy, muy importante y lo vamos a ver en una próxima clase, la iluminación, porque es que no solo nos ha dado la escritura inspirada, sino que en su misericordia el Espíritu Santo nos ilumina para entender esas verdades y poder vivir conforme a ellas, poder llevarlas a nuestro entendimiento. Y Pablo escribe algo muy importante que nos va a llevar a entender que si el Espíritu Santo guió y nos ilumina para entender su palabra, nunca nos va a llevar hacia otro lado porque Él no quiere eso. Él quiere que nosotros entendamos la palabra lo más claramente posible. Y en una de sus enseñanzas en 1 Corintios 14:33 hace un énfasis en una frase muy específica. Yo quisiera que me ayudaran leyendo ese versículo, por favor. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Exactamente. ¿Cómo empezó el versículo? Porque Dios no es que Dios de confusión. Dios no nos va a decir esta mañana, ama a tu esposa, y luego por la noche nos va a decir, no, tranquilo, vaya esté con otra. O ama a tu hijo y luego, no, si quieres enciérralo en el cuarto y no le des de comer durante 3 días. No, Dios no es Dios de confusión. Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros a veces podemos pensar que si el Espíritu Santo es santo y nos quiere santificar, nos va a llevar a hacer cosas que están en contra de su palabra? Eso significa que el Espíritu Santo no va a permitir o no nos va a llevar a hacer algo, más bien dicho, que no esté en su palabra. Él prohíbe explícitamente todo lo que está en su palabra y también habilita todo lo que sea bueno en su palabra. Entonces tenemos es que leer la palabra y pedirle que nos ilumine, que nos guíe para poder entender esa voluntad. Entonces, por lo tanto, ya hemos visto que la Biblia nos dice que debemos probar los espíritus, ¿cierto? Para ver si son de Dios. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Tal vez ustedes estén preguntando, ¿qué tipo de prueba nosotros debemos emplear? Pues obviamente, ya viendo quién inspiró la palabra y qué es la palabra, la prueba para saber cuando un espíritu es de Dios es que tiene que ser bíblico, porque nosotros ya sabemos y comprendemos que es en las escrituras, en la Biblia, donde tenemos esa enseñanza del espíritu de verdad. De verdad, el Señor Jesús le puso ese nombre hermoso, espíritu de verdad. Nosotros no vamos a poder saber qué espíritus son de este mundo, cuál es nuestro pecado, nuestra naturaleza y cuál verdaderamente es el Espíritu de Dios en su voluntad si no nos acercamos a la Biblia, la estudiamos, la escudriñamos y conocemos esa voluntad maravillosa de Dios, ¿cierto? Hoy en día
casi nunca oímos hablar de esto en la comunidad cristiana mayoritaria, porque los cristianos, en su mayoría, no todos, gracias a Dios, a veces aparentan ser espirituales diciendo que Dios puso esto o puso aquello en sus corazones o que Dios lo guió a hacer diversas cosas. Y como les dije anteriormente, sí, Dios nos guía, a todos nos guían en el corazón, pero siempre nos va a guiar por medio de su palabra. Así que cuando nosotros escuchemos esas afirmaciones para ver si son de Dios, podemos hacer unas preguntas. ¿Cómo sabes que fue Dios el que puso eso en tu corazón? ¿Cómo sabes que esa no es una manifestación de tu propia ambición o de tu propia avaricia? Si la persona comprende que viene de parte de Dios, va a poder respaldar lo que él está diciendo, que Dios le está diciendo a él bíblicamente. Tal vez no literalmente, pero sí va a decir, mira, acá está el principio en la palabra de Dios que me permite hacer este negocio. Aquí está este principio que me muestra que no estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Es la Biblia la que nos tiene que mostrar si estamos viviendo y buscando esa santidad, ¿cierto? Queremos que la Biblia sea la que nos muestre esas bases para esas afirmaciones. La verdad, yo dudo que el Espíritu Santo pueda poner una carga a un creyente y al mismo tiempo no guiarle. Entonces, si nosotros creemos que el Espíritu Santo nos puso algo y es bíblico, Él nos va a guiar, nos va a sostener. Pero siempre que nos sostenga, siempre que nos guíe, tiene que hacerlo conforme a las Escrituras y a través de ellas. ¿Por qué? Porque Él nunca va a ir en contra de su propia revelación en la Biblia, ¿cierto? Él fue el que la inspiró, Él es el que la ilumina, por lo tanto, Él es el que la sostiene. Nunca va a ir en contra de su palabra. Por lo tanto, para resumir, la forma de probar los espíritus es juzgarlos por la propia verdad del Espíritu Santo. Entonces ya saben, cada vez que alguien se acerca a usted diciéndole, no, es que Dios me dijo que me tiene que dar 15,000 pesos para que no se enferme, o me tiene que hacer esto porque es que Dios lo manda, la palabra de Dios ante todas las cosas y la voluntad perfecta está en las Escrituras. Eso es lo que nosotros debemos comprender, que el Señor se puede manifestar de diferentes maneras. Vuelvo y lo recalco. Sí, claro, Él nos habla, pero siempre nos va a hablar conforme a su palabra. Pero entonces, ¿por qué a día de hoy hay tanta hostilidad hacia la doctrina, hacia el conocimiento, hacia el estudio? Hemos escuchado muchos ataques de muchas personas, tal vez no creyentes o algunas creyentes, que dicen, no, es que yo no estudio la palabra de Dios, porque es que cuando yo estudio y veo a esas personas que estudian, tienen un corazón frío, tienen un alma congelada, pero eso es mentira. Sí hay personas que tal vez tienen un corazón frío, pero eso no es por estudiar la palabra. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nuestro corazón antes yo creo que rebosa con más calor, es más tierno, es más de carne, porque cuando la estudiamos conocemos a ese Dios que nos ha salvado. Así como también al principio el Paz nos decía que si habíamos escuchado la canción de cómo el Señor Jesús nos había salvado aún sin merecerlo, eso está en la palabra. Así que si nosotros nos acercamos y la estudiamos, no hay manera de que nos volvamos fríos, sino todo lo contrario, vamos a ser agradecidos por cada mañana, vamos a ser agradecidos por cada alimento que tengamos en nuestra mesa y vamos a ser agradecidos por este regalo de la salvación y vamos a querer estudiarlo, entenderlo de una mejor manera para poder llevarlo tal vez a esas personas que Dios ha puesto cercano a nosotros, ¿cierto? Entonces hay una hostilidad hacia el estudio, hay una hostilidad hacia el conocimiento de Dios, pero ya entonces comprendemos que eso va en contra de lo que el Espíritu Santo quiere, porque Él quiere que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque es en ellas que está el Señor Jesucristo y la vida eterna. Entonces, eso es algo hermoso y lo estamos haciendo el día de hoy, ¿cierto? Estamos estudiando la palabra de Dios. Y eso no es malo, eso nos va a llevar a comprender mucho más a fondo quién es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere para nosotros? ¿Cuál es esa guía que Él tiene para glorificar a Dios por medio de nuestras vidas? Entonces, cada vez que tal vez alguien a ti te diga, no, es que no estudie porque se va a volver frío o va a perder el amor por Dios,
tal vez no le digas nada, sino anímalo a que estudie contigo para que esa persona se dé cuenta de lo maravilloso que es profundizar en la palabra que nos ha dejado Dios para nosotros. Cuando el ser humano ha profundizado la palabra de Dios, es que la palabra de Dios ha hecho más impacto en la vida, ¿cierto? Hemos visto a William Carey, que fue a la India, uno de los primeros misioneros en la India. ¿Por qué? Porque él profundizó en la palabra de Dios y se dio cuenta de la necesidad de llevar el evangelio. Taylor Hudson en la India, David Brenner en los indios nativos americanos, muchos, prácticamente todos los grandes misioneros del siglo XVIII y XIX fueron a donde fueron, guiados por el Espíritu Santo, por leer su santa palabra y santificarse en ella. Entonces, otro punto importante esta noche. Ya hemos visto unos puntos muy importantes, ¿cierto? Vimos por qué nosotros debemos santificarnos, que el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a hacer algo en contra de su palabra, y también entendemos la necesidad de estudiar para conocerle mejor. Pero entonces muchos dirán, listo, yo estudio, pero entonces ¿para qué estudio? ¿Para tener una cabeza llena de conocimiento y ya? No, para nada. Nuestra meta cuando nos acerquemos a la palabra de Dios debe tener un objetivo. Y ese objetivo, esa meta, es conocer a Dios y vivir para Dios. Si nosotros estudiamos, ya sea la palabra de Dios, teología, ciencias bíblicas, y solo lo queremos hacer para conocer las materias y tal vez adquirir conocimiento, no nos va a servir de nada. Vamos a ser como címbalo que retiñe, pero es cuando el amor por Dios, el amor por su palabra, por ese amor hermoso, es que nos acercamos a ella, es que tenemos esa meta, conocer y vivir para Dios. Un teólogo suizo del siglo XX, que se llamó Emil Brunner, escribió un libro titulado La verdad como encuentro. Y ese libro tenía una tesis maravillosa y decía que cuando estudiamos las cosas de Dios, nosotros no estamos estudiando la verdad en abstracto, no. Nosotros queremos entender la teología no meramente para sacar una buena calificación en un examen de teología, decía Brunner. Él decía, queremos entender la doctrina de Dios para poder entender a Dios, para poder encontrar al Dios vivo en su palabra y profundizar nuestra relación personal con Él. Pero no podemos profundizar una relación con alguien si no sabemos nada sobre Él. Muy interesante esta frase que está utilizando Emil Brunner, ¿cierto? Nosotros no podemos profundizar una relación con alguien si no sabemos nada sobre él. Si tú quieres profundizar una relación con tu esposa, antes de que llegue a ser tu esposa, debes conocerla muy bien. Si tú quieres conocer qué le está pasando en la vida de tu hijo, tienes que sentarte, conversar con él diariamente, saber cuáles son sus miedos, sus metas, lo que lo emociona, lo que lo entristece. Pues nosotros, ¿cómo vamos a poder tener una relación con el Espíritu Santo si no sabemos quién es el Espíritu Santo? ¿Y cómo saberlo? Pues por la palabra, porque es allí donde nosotros le conocemos y conocemos a este Dios maravilloso. Es muy interesante. Emil Brunner sigue y quiero leerles otra parte del libro y dice, por lo tanto, las proposiciones de la Escritura no son un fin en sí mismas, sino un medio para un fin. Sin embargo, tales proposiciones son un medio necesario para el fin. Por tanto, decir que el cristianismo no se trata de proposiciones, sino de relaciones, es establecer una falsa dicotomía extremadamente peligrosa. Es insultar al Espíritu de verdad, de quien proceden las proposiciones. Las proposiciones deberían ser nuestra comida y bebida porque ellas definen la vida cristiana. ¿Qué está diciendo Emil? Está diciendo que hay personas que piensan que pueden amar a Dios sin conocer de Dios, que pueden amar al Espíritu Santo sin conocer cuáles son esas palabras que Él inspiró para que nosotros las tengamos. No hay manera. Nosotros, si amamos a Dios y le amamos cada día más,
es porque profundizamos en quién es Él, ¿cierto? Le conocemos su carácter, sus obras en su santa palabra. Entonces nosotros no podemos tener una relación muy, muy profunda a menos que nos entreguemos al estudio de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros seguimos esto que hemos visto, ¿cierto? La meta es conocer a Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía. Tal vez nosotros ya luego de estudiar, luego de orar, vamos a llegar también a otro punto que es importante, pero también es muy fuerte para la vida del cristiano. Y es la postura de que las personas que tal vez se involucran más en el estudio de la doctrina, algunos dicen que no se preocupan por el dolor que la gente experimenta en este mundo. Tal vez tú dices eso, no, es que yo no estudio porque veo que los que estudian no ayudan de la misma manera que tal vez otras personas. Pero sin embargo, nosotros cuando leemos la Biblia, cuando comprendemos, como lo hemos dicho una y otra vez, el amor de Dios, cuando lo comprendemos y vemos cómo ha sido derramado en nosotros, yo creo que nos va a ser imposible experimentar dolor y no hacer preguntas acerca de lo que está sucediendo y cómo podemos ayudar. Claro, todos queremos saber la verdad acerca del sufrimiento y también queremos saber cómo Dios se manifiesta en nuestro dolor, pero esa preocupación teológica nos da una respuesta cuando llegamos a la Escritura, porque es en la Escritura la cual revela la mente de Dios mediante esa acción del Espíritu Santo, ¿cierto? Nuevamente, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. Así que nosotros no podemos amar a Dios en absoluto si no amamos su verdad. Y es por eso que debemos vivir en ella. Y ese es el Espíritu Santo, mis hermanos y mis hermanas. Si nosotros queremos desarrollar una relación íntima con Dios, debemos ir a la Escritura. Si nosotros queremos estar seguros que las decisiones que tomamos, sea cual sea la decisión, glorifican a Dios y están en la voluntad de Dios, debemos permanecer en la Escritura. Si nosotros queremos estar seguros de que lo que estamos escuchando, de que los libros que estamos leyendo, de que las prédicas que estamos viendo son de Dios, debemos primeramente conocer la Escritura para reconocer si son de Dios, ¿cierto? Entonces, esa es la enseñanza que nos da hoy este estudio. El Espíritu Santo nos santifica y sabemos que nos santifica cuando por medio de su palabra podemos entender que estamos viviendo y mejorando para Él. Cuando nosotros oramos y le pedimos que nos santifique y nos acercamos a su palabra, es allí cuando empieza esa santificación progresiva que va a durar toda la vida. Pero siempre Él va a estar a nuestro lado, nunca nos va a dejar solos en estas luchas. Él nos toma de la mano, nos santifica, nos guía, nos ama, nos cuida, nos da sabiduría, así que gocémonos porque el Espíritu Santo habita en nosotros y es aquel que nos guía, ¿cierto? Entonces podemos estar tranquilos. Y esa es esta enseñanza. Quiero simplemente ya para terminar, coger los puntos más importantes para que nos queden en nuestro corazón y los analicemos esta noche, ¿cierto? El Espíritu Santo es santo porque nos santifica y porque es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a pecar o a actuar en contra de lo que dice su santa e inspirada palabra. El Espíritu Santo es el que nos guía a saber cuáles son esos espíritus malignos que han salido por el mundo y que están predicando cosas que no son de Cristo y nos muestra la verdad de quién es Él por medio de su palabra. Él es el que nos muestra que está con nosotros en los momentos de dolor y en los momentos de alegría, también por medio de su palabra. Así que todo lo que hagamos, todo lo que queramos hacer a futuro, llevémoslo en oración, pero llevémoslo siempre en oración juntamente con una lectura honesta y con esa necesidad que demuestre que queremos conocer más de Él. Entonces ahí podemos saber que estamos santificados. Tal vez tú hasta ahora estás empezando en la vida cristiana, pero vas a ver que cuando empiezas a estudiar la palabra de Dios, a profundizar más en ella,
y vayas a hacer algo malo que antes hacías fácilmente, vas a empezar a darte cuenta que a tu mente y a tu corazón van a llegar un dolor, una tristeza por eso que quieres hacer o hiciste. Y es porque el Espíritu Santo ya te está mostrando, oye, yo te mostré por medio de mis mandamientos, los que están en la palabra, que eso no me agrada y que eso no es de un hijo de Dios. Y eso es hermoso al mismo tiempo. Sí, es malo que lo hayas hecho, pero es bonito ver que ya el Espíritu Santo te empieza a guiar. Ahora viene tu decisión, Él ya te está guiando. ¿Le vas a seguir sus enseñanzas o vas a voltear el rostro y vas a seguir haciendo lo que tú consideres correcto? Esa es la decisión que nosotros debemos tomar hoy. Y yo le oro a Dios que la decisión que tomemos es, heme aquí, Señor. Tómame a mí, guíame a mí, utilízame a mí y cuídame a mí. Que el Señor vea esa oración en nosotros para que seamos santificados y guiados por el Espíritu Santo, ¿vale? La próxima clase, ya habiendo entendido la santificación, vamos a ver esa parte interesante que vimos ahorita, ¿cierto? Que no solamente guió la palabra, sino nos ilumina, nos brinda esa iluminación para poder entender esas doctrinas claves del cristianismo y lo que el Espíritu Santo, Dios, nos quiere para nuestra vida. Entonces, eso lo veremos la próxima clase. Muchas gracias a todos. No sé si alguno tenga alguna inquietud, tenga alguna reflexión, y si no, pasamos a hacer una oración de agradecimiento al Señor. Felipito, buenas Chicas, noches. buenas Dios te noches. bendiga. Buenas noches a todos. Felipito, es que es para que como que no quede ninguna duda. No sé, se me ocurre preguntarte cómo sería la manera correcta de consultar al Espíritu Santo para que nos guíe ante alguna decisión, o cómo saber si, pues tú ya explicaste que cuando obviamente no está conforme a la palabra y no es nada bueno ni agradable, y que vaya conforme a la palabra de Dios, no es guiado obviamente por el Espíritu Santo, pero cómo saber cuando sí es guiado por él. Si es una persona que, por ejemplo, si uno está pidiendo por el idóneo y es una persona que cumple muchos requisitos, es un cristiano, es un hijo de Dios, o ante, por ejemplo, el poder emprender un negocio o tomar X o Y decisión, cómo saber cuándo es del Espíritu Santo, como para dejar claro esa parte, o sea, cómo Sí, podríamos aclarar esa parte, Felipito, o claro, Paz. saber. Sí, una palabra, relación. Cuando nosotros tenemos una relación diaria con el Espíritu Santo, vamos no solamente a comprender la palabra, sino las decisiones que verdaderamente lo glorifican a Él. Puede ser que a veces nos cueste trabajo, pero si nosotros continuamos en la búsqueda de esa respuesta, Él nos la va a mostrar. Y primeramente, ¿cómo nos la muestra? Como decías, Paz, es por la palabra. Puede ser que esa persona sí cumpla con todos los requisitos como ayuda idónea y demás, pero es hasta que él en esa relación pone en mi corazón que esa es la persona o ese es el camino a seguir, que yo puedo estar seguro. Y la pregunta que nos vamos a hacer siguiente es, ¿pero cómo yo voy a saberlo? Eso sí ya es personal de cada uno. Dios nos habla a nuestro corazón de diferentes maneras, a nuestro pensamiento, a nuestro ser, pero podemos estar tranquilos que cuando seguimos una vida que le agrade, que comprendemos cuál es su voluntad por medio de la palabra y tenemos una intimidad diariamente con Él, no va a ser tan difícil comprender cuando Él nos diga, para aquí o sigue con este proyecto o permite que esta persona ingrese a tu vida o no sigas con esta persona. ¿Por qué? Porque nuestra relación va a estar tan cercana a Él y vamos a tenerle el fundamento tan claro en la palabra de Dios que cuando Él nos hable va a poder ser muy claro para nuestros oídos espirituales, si queremos llamarlo así. Entonces no hay una fórmula mágica, no, yo no les puedo decir hoy, miren, tranquilos, lean la palabra media hora y ya después hagan una oración y ya el Señor les va a decir si hagan esto o no. No, no existe esa fórmula mágica, pero sí existe algo aún más maravilloso. La intimidad con el Señor en oración abre nuestro corazón, agudiza nuestro entendimiento espiritual
y nos permite escuchar esa voz del Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón por medio de la Sagrada Escritura y de la misma oración, que es el medio por el cual Él se comunica para que tomemos esas decisiones y podamos llevar una vida que le glorifica. Entonces, no es una fórmula mágica, pero sí hay la oración, la lectura de la palabra y tener una relación íntima con Dios día a día para que esas decisiones que lleguen a nuestra vida, el Espíritu Santo está ahí para colaborarnos y nosotros podamos echar a un lado nuestros pensamientos y los pensamientos del enemigo y escuchar claramente esa voz a nuestro entendimiento y corazón que nos diga: esto es lo que tienes que hacer, y sepamos, sí, es el Espíritu de Dios hablándome porque le conozco, le comprendo y quiero satisfacerla haciendo su voluntad. ¿Vale, Paz? No sé si me Amén, hice entender. Felipito. Sí, 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 claro, muy, muy, muy claro, y que además yo pienso que también como que cuando es de Dios las cosas se van dando, o sea, no hay que forzar nada, sino que Dios va aparejando todo. Y a veces, Paz, ese es un tema muy interesante y a veces nosotros pensamos que cuando nosotros tenemos paz viene de Dios. A veces así no haya paz, si nosotros conocemos qué es la voluntad de Dios, vamos a entender que esa voluntad viene de Él. Me explico. Hay personas que les ha tocado muy difícil tomar ciertas decisiones y no han sentido paz, pero las han hecho porque han visto que es la voluntad de Dios, aún en medio de esa tristeza o ese temor. Digamos, yo les quiero poner el ejemplo de alguien que acabé de nombrar, un hombre de Dios bueno, que aprecio mucho, que se llamó William Carey. Él no quería ir a la India a predicar. Él tenía miedo porque él era estadounidense, no le faltaba nada, pero él una y otra vez en oración sentía del Espíritu Santo, le decía: tienes que ir a llevar la palabra, pero él no sentía esa paz que a veces nos dicen: no, es que si usted está en paz lo hace. No, él decía: no, yo tengo miedo, voy a perder mi hogar, tal vez llegue allá y no me vaya bien. Pero cuando él comprendió por medio de la lectura, de esa comunión con el Espíritu Santo, dijo: no, sí, es la voluntad de Dios, y se fue. Y no fue fácil, allá se le murió una hija porque, claro, llegaron, eso fue en 1900, y llegaron a una parte de la India donde había un problema de salud muy grande. Pero aún así, luego de todo eso, nosotros vimos y él vio que era la voluntad de Dios, porque ya al terminar su vida, las Biblias estaban llegando al idioma que se hablaba en ese momento en la India, muchas personas estaban llegando al conocimiento de Dios. Entonces tal vez tú no sientas siempre paz, pero nuevamente volvemos a lo mismo. Cuando tú tienes esa comunión con Dios, Él te va a decir: no te pido que dejes de temer, pero sí que confíes en mí, porque esta es mi voluntad y está en mi palabra y en la oración contigo en intimidad. Entonces tal vez no siempre haya paz, otras veces sí la habrá, pero lo importante es tratar de escuchar esa voz por medio de esa intimidad con el Señor, esa oración continua y esa lectura de la Biblia, ¿vale? Gracias a todos. No sé si haya Amén. alguna otra Gracias, inquietud. Felipe. Bueno, entonces, si les parece, yo espero que haya quedado muy claro. Los invito a que empecemos a practicar